Flexión. ¿Flexión de quién? Flexión de la cabeza sobre el cuello. ¿Y qué más? Rotación. Rotación, inclinación. Escaleno anterior. Función. ¿Eleva a quién? Eleva la costilla. ¿A quién? A la primera costilla. Escaleno medio y escaleno posterior elevan a quién? A la primera la segunda. y a la segunda ¿qué? Costilla. ¿Correcto? Acuérdense que este básicamente a la segunda, al segundo. ¿Correcto? Al segundo. El recto lateral de la cabeza, función. Flexión. Inclinación de la cabeza. Inclinación lateral, ¿no? Inclinación lateral. Ya, ahora, inervación. Platisma. ¿Quién inerva? Músculo que desciende de la comisura, cambias de cara, por lo tanto, ¿quién inerva? Facial. Correcto. Externo clinomastoideo, ¿quién inerva? El espinal. Correcto. Escaleno anterior, ¿quién inerva? C3. De la C3 a la C6. De C3 a C6. Escaleno medio y escaleno posterior, ¿quién lo inerva? C3 y C4. C3 y C4. ¿Y el recto lateral de cabeza? C1. C1, porque acuérdate que está en relación justamente al atlas. ¿Correcto? Ahí tienes el resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Qué más? Región posterior del cuello, ¿no? Ya pedí ya. Yo la cogí primero. ¿Ok? En general también. Buscar con sentido soy Oye, páralo, si no. No, pero continúa. Ya. Región posterior de la cabeza. El músculo más externo, ¿quiénes son? Los músculos llamados esplenio. ¿Esplenio qué? Tiene dos esplenios. Esplenido mayor. Esplenio, no, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, ¿cierto? Luego que tenemos músculo complejo. ¿Complejo qué? Mayor. Mayor y menor. Luego que tenemos músculo Transverso del cuello. transverso del cuello. Y luego los más profundos, ¿cómo se llama? Músculo recto, posterior, menor de la cabeza. Luego tenemos músculo recto, posterior, mayor de la cabeza. mayor de la cabeza. Luego tenemos músculo oblicuo, mayor de la cabeza. oblicuo mayor, o también llamado inferior. Músculo oblicuo menor o superior. ¿Correcto? Entonces, en el caso del esplenio, ¿qué función tiene? El músculo extensor de la cabeza. Pero también es, ¿qué más? Es rotador. El esplenio. El complexo, básicamente, ¿qué es? Extensor. ¿Correcto? El transverso del cuello, ¿qué es? Inclinación. Extensor. Extensor. No lo confunda después. ¿Ya? Recto posterior menor de la cabeza, ¿qué es? Extensor de la cabeza. ¿Correcto? El recto posterior mayor de la cabeza, ¿qué es? Extensor. ¿Ya? El oblicuo mayor, ¿qué es? Extensor. ¿Qué más? Y rotador. Y el oblicuo menor es extensor. La mayoría son sensores. La mayoría son sensores. Por eso le decía, si están en la parte anterior de la columna, pegadito a la columna, que son flexores. Si están en la parte posterior, que son extensores. Si están en la parte lateral, que son? Inclinan o elevan la costilla, ¿no? Correcto. ¿Ya? En el caso del esplenio, la inervación ¿de quién depende? Del esplenio, de la cabeza y del cuello. ¿Quién dependía? C1 a C8. De C8 a T1, ¿no? ¿Sí?
Del complejo la inervación, ¿de quién depende? C2 a C5. De C2 a C5. Del transverso del cuello, ¿de quién depende? C2 a C5. Igual C2 a C5. El recto posterior de la cabeza, C1. Recto posterior mayor de la cabeza, C1 y C2. Oblicuo mayor, ¿de quién depende? C1 y C2. C1 y C2. Y finalmente el oblicuo menor o superior de la cabeza depende de C1. C1. ¿Correcto? Entonces ahí tienen ya la inervación y la función. Lo que tienen que repasar, origen e inserción. La otra hojita. La otra hojita. Ahora, ya tenemos todo lo que son, digamos, las regiones con sus principales contenidos. Algunos los vamos a poder ver, algunos no. Entonces lo principal aquí es distinguir las regiones del cuello, ¿no? A través también de los llamados triángulos del cuello. Entonces, ¿qué triángulos tenemos? Tenemos este primer triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo anterior. Tenemos el triángulo submentoniano. El primero. Luego tenemos este triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Digástrico. Es el triángulo llamado triángulo digástrico. Luego tenemos este triángulo llamado triángulo muscular. Y luego tenemos este triángulo llamado triángulo carotidio. ¿Correcto? Luego tenemos el triángulo posterior del cuello, que está conformado por triángulo ¿qué? Triángulo occipital. Y finalmente el de aquí, triángulo ¿qué? Triángulo supraclavicular. ¿Correcto? Entonces ahí están los triángulos y sus contenidos que vamos a ver a continuación. Entonces ahí está el resumen de todo.